Bueno, aquí, chicos, vamos a ver los fármacos antituberculosos. Esto es el último grupo que vamos a ver de los antibacterianos. ¿Mm? Ustedes saben que el objetivo del tratamiento de la tuberculosis, por un lado, es destruir la población bacilar que está multiplicándose en forma activa, y por otro lado, es la prevención de recaídas. Y gracias a que el bacilo de Koch es un bacilo de crecimiento lento, el tratamiento es largo y muchas veces es recurrente la infección y por lo tanto muchas veces el tratamiento dura 1 o 2 años. ¿Mm? Em, Durante mucho tiempo habíamos pensado que la tuberculosis ya la estábamos eliminando entre las vacunas y el tratamiento. Sin embargo, entre el HIV y el hacinamiento, la enfermedad se ha mantenido activa y ha hecho un repique en la década de los 80 y hoy por hoy la seguimos teniendo, ¿sí? Puede variar en su forma, pero el bacilo siempre entra por el pulmón y puede afectar a otros órganos, ¿sí? Como el sistema nervioso central, el hígado, entre otros, el intestino. La vacunación, no se olviden que nos previene contra las formas graves de la tuberculosis, pero no previene la tuberculosis pulmonar, que es la que contagia, ¿sí? Para el tratamiento tenemos fases. Hay una fase de ataque o fase bactericida donde utilizamos 4 fármacos todos los días durante 2 meses y posteriormente una fase de consolidación o esterilizante que habitualmente utilizamos 2 fármacos durante 4, 6 o más meses dependiendo de la clínica y de dónde radique la infección. Si es en el pulmón, vamos a hacer 6 meses de tratamiento total, o sea, 2 meses de ataque y 4 meses de consolidación. Y si es una meningitis tuberculosa, por ejemplo, vamos a utilizar 2 meses de ataque y seguramente 10 meses de consolidación, u 8 meses al menos. Para la fase de ataque, el objetivo que tenemos es hacer que ese paciente no sea más bacilífero, que no contagie más. Y lo hacemos con estos 4 fármacos: isoniazida, rifampicina, piracinamida y sobre todo etambutol. La streptomicina casi no se utiliza ya. Y en la fase de consolidación vamos a sacar 2 de estos fármacos. Vamos a sacar la piracinamida, vamos a sacar el etambutol. El paciente va a continuar con isoniazida y rifampicina. Ese es el tratamiento estándar para la tuberculosis. ¿Qué nos dicen los libros? Bueno, que la isoniazida hay que dar 300 miligramos al día, la rifampicina 600, la piracinamida y el etambutol varía de acuerdo al peso, ¿sí? Y hay agentes que son de segunda línea, que son la amicacina, que es un aminoglucósido, el ácido aminosalicílico, la bedaquilina, la capromicina, la clofazimina, etcétera. Aquí hay algunos conocidos: la levofloxacina, que es una quinolona; el linezolid, que es una oxazolidinona; la moxifloxacina, que es otra quinolona; rifabutina y rifapentina son rifamicinas, igual que la rifampicina que está acá; y la streptomicina es un aminoglucósido, al igual que la amicacina. Esas son las dosis, no hace falta que sepan las dosis, por lo menos para fármacos general. Fíjense, acá tenemos orientado de manera distinta. Primera línea, los 4 fantásticos: isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Y de segunda línea, aquí se los he clasificado por grupos. Los aminoglucósidos que podemos usar son la amicacina, la streptomicina, la canamicina y la capromicina. Las quinolonas que podemos usar son la levo y la moxifloxacina. Y después tenemos fármacos diversos: la bedaquilina, la clofazimina, la cicloserina, estos 2 fármacos que son nuevos, nitroimidazoles, el ácido paraminosalicílico, la etionamida, el linezolid y otras rifamicinas aparte de la rifampicina. Estos son los sitios donde podemos actuar. Fíjense que las quinolonas, la rifampicina, la streptomicina y los macrólidos
Cada uno tiene distintos mecanismos de acción. Las quinolonas, ustedes saben que inhiben el superenrollamiento al inhibir la ADN girasa. La rifampicina inhibe la ARN polimerasa. La streptomicina es un aminoglucósido que inhibe la subunidad ribosomal 30S. Y los macrólidos inhiben el 50S en esta microporción ribosomal. Además, podemos usar, por ejemplo, fármacos que actúen en los ácidos micólicos de la pared del bacilo. Entre ellos están la isoniazida, que es de primera línea, y la etionamida, que es de segunda línea, el etambutol y la piracinamida. Y otros fármacos con acciones diversas que son los nitroimidazoles, la bedaquilina, que inhibe la síntesis de energía por parte de la bacteria, y el linesolid, que inhibe a la subunidad ribosomal 50S. Los de primera línea son los que tienen que saber como el Padre Nuestro, ¿sí? El resto se lo puede saber, no tan fino. La isoniazida, ¿qué hace? Inhibe la síntesis de ácidos micólicos, genera una desestabilización de la membrana de las micobacterias, debe ser activado por una catalasa micobacteriana y se utiliza por vía oral. Todas las primeras líneas se utilizan por vía oral, pasa la barrera hematoencefálica, se metaboliza por acetilación e hidroxilación y además tiene la particularidad de inhibir el citocromo P450. ¿Mm? Aquellos pacientes que sean acetiladores rápidos, o sea que metabolicen rápido la isoniazida, van a tener vidas medias de la isoniazida mucho más cortas, y aquellos pacientes que tengan acetilación lenta van a tener vida media de la isoniazida un poco más prolongada. Pero fíjense qué larga que puede llegar a ser la vida media de la rifampicina, de la isoniazida. Tiene un efecto bactericida que sobre todo se da en bacilos en fase de crecimiento rápido, tanto intra como extracelulares, y un efecto bacteriostático para los bacilos que están en situación quiescente o de reposo. Y obviamente que se utiliza de primera línea para la tuberculosis, y si hay que dar profilaxis por 6 meses, también. ¿Qué es lo más importante de las reacciones adversas de lesión ácida? Su hepatotoxicidad. Todos los fármacos de primera línea son hepatotóxicos. Ya vamos a ver cuál es más y cuál es menos. La lesión ácida tiene una hepatotoxicidad intermedia, por así decirlo. Las alteraciones neurológicas se suelen deber a déficit de vitamina B6 y incluyen neuritis óptica, convulsiones, encefalopatía y neuritis periférica. Todo eso se evita administrando la isoniazida con vitamina B y nos ahorramos este problema. No es tan infrecuente la fiebre y las erupciones, sí son infrecuentes las reacciones adversas hematológicas, y aquellos que son acetiladores lentos tienen más chances de hacer un pseudolupus, que cuando retiro el fármaco se resuelve. La rifampicina inhibe la ARN polimerasa, se une a la subunidad beta y inhibe la ARN polimerasa. Se da por vía oral, pasa bien la barrera hematoencefálica, tiene la particularidad también de inducir mucho el citocromo P450 y se usa con muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque es un inductor muy potente y puede disminuir el metabolismo de un montón de fármacos, y eso genera problemas no con la rifampicina, sino con los otros fármacos. Además, induce su propio metabolismo. Reacciones adversas, la rifampicina es bastante bien tolerada. Puede ser hepatotóxico. Del grupo les diría que es la menos hepatotóxica, a pesar de inducir mucho el citocromo, es la menos hepatotóxica. Puede producir un cuadro pseudogripal, puede producir reacciones adversas neurológicas, hematológicas, que no son frecuentes. Lo más frecuente son las reacciones adversas gastrointestinales, y no es una reacción adversa, pero sí hay que decirle al paciente que no se asuste porque tiñe los fluidos de color naranja. ¿Ah? Las lágrimas, la saliva, la orina se pueden volver anaranjados, y hay que advertirle al paciente que eso va a pasar para que no se asuste. Como induce mucho el citocromo P450, sí tiene muchas interacciones, ¿sí? Sobre todo con los corticoides, los anticonceptivos, los anticoagulantes, la digoxina, con beta bloqueantes y con, sobre todo, antifúngicos como el fluconazol.
y obviamente los antirretrovirales que muchos pacientes con VIH hacen tuberculosis y esta interacción hay que tenerla muy presente. ¿Mm? Y aumentan la rifampicina, ¿por qué? Porque inhiben el citocromo, el fluconazol, el cotrimoxazol y la claritromicina, y eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Mm? Es bactericida, ¿sí? Contra todas las formas, tanto intra como extracelulares de la tuberculosis. También tiene cobertura contra Mycobacterium bovis, Kansai y otras micobacterias atípicas. Es de segunda línea para la lepra y además la rifampicina uno la reserva también para el tratamiento del estafilococo aureus meticilino resistente. ¿Sí? Eh, Se utiliza también fuera de la tuberculosis como para la profilaxis, para la meningitis por meningococo y por hemófilos. Y además podemos usarlo fuera de la tuberculosis para el tratamiento de la legionela, de la pseudomonas, de la Escherichia coli, etc. Lo usamos sobre todo tuberculosis, segunda línea en lepra, micobacterias atípicas. Se puede usar con junto a la banco para tratar el Staphylococcus aureus meticillin resistente, profilaxis para la meningitis y en el tratamiento para la legionela junto a los macros. El etambutol. El etambutol es un bacterio estático, a diferencia de los anteriores, que actúa sobre la fase de crecimiento de las micobacterias. Inhibe esta enzima que se llama arabinosiltransferasa, que está implicada en la síntesis de la pared celular. Todos, como les he dicho, se dan por vía oral, los de primera línea, y la mayoría llega al sistema nervioso central y tiene como principal reacción adversa la neuritis retrovulvar, que hay que tenerla bien en cuenta. Menos frecuentemente puede producir todo esto que está acá, ¿sí? Que son reacciones alérgicas, reacciones gastrointestinales, reacciones a nivel neurológico y particularmente la hiperuricemia, al igual que el fármaco que vamos a ver más adelante, que es la piracinamida, ¿m? Que inhibe la síntesis de ácidos micólicos, ¿sí? Y de la membrana, de la micobacteria, pero además genera metabolitos tóxicos que le brindan un efecto un poco más activo en comparación al etambutol. Otra característica de la piracinamida es que se activa en un medio ácido. ¿Mm? Por lo tanto, es muy eficaz contra bacilos intracelulares. Eh, es un profármaco, la piracinamida se tiene que activar en contacto, cuando se pone en contacto con la bacteria, ya que la bacteria presenta esta enzima, que es la piracinamidasa, que va a activar a la piracinamida y tiene metabolitos activos cuando se metaboliza en el hígado y eso le prolonga un poquito la vida media. Eh, la piracinamida es la más hepatotóxica del grupo. Esa es la principal reacción adversa, al igual que el etambutol puede dar hiperuricemia y a diferencia del resto puede producir nefritis y rabdomiolisis, que eso es la diferencia en cuanto a las reacciones adversas del resto. ¿Mm? Entonces, cuando hay nefritis o aumento de la CPK, uno tiene que pensar en toxicidad por piracinamida. Si bien todas pueden ser hepatotóxicas, la piracinamida es la más hepatotóxica del grupo. Entonces, si uno tiene el esquema del tratamiento de la tuberculosis, eh, uno da durante 2 meses, ¿sí? Mes 1, mes 2, los 4 fármacos. Y luego continúa con isoniazida y con rifampicina hasta el mes 6 para el tratamiento de la tuberculosis pulmonar, no complicada. A modo de resumen, la isoniazida produce sobre todo neuritis periférica, por lo tanto para evitarlo hay que administrarle simultáneamente vitamina B6 o piridoxina. La rifampicina me tengo que acordar que es un inductor potente del citocromo y tiene muchas interacciones con antifúngicos, con antirretrovirales, con digoxina, etc. Puede teñir las secreciones anaranjadas, hay que advertirle esto al paciente. El etambutol, principalmente la neuritis óptica, y uno tiene que explorar el campo visual, la visión de colores, durante el tratamiento. La piracinamida y el etambutol también pueden producir hiperuricemia, ¿sí? Y no nos olvidemos que el paciente, si tiene hiperuricemia, hay que alcalinizarle la orina, y si hay gota clínica, hay que darle tratamiento farmacológico,
que la piracinamida es la que mayor hepatotoxicidad produce y que todas producen hepatotoxicidad, que todas pueden generar reacciones adversas gastrointestinales y fiebre asociada a los antibióticos, que todos pueden producir hipersensibilidad y todos generan reacciones adversas comunes a nivel articular y a nivel del sistema nervioso central. En la segunda línea los usamos cuando hay resistencia a los agentes de primera línea, cuando hay falla en la respuesta clínica al tratamiento de primera línea o cuando hay reacciones adversas graves al tratamiento de primera línea que nos impide continuar. Los fármacos de segunda línea son las quinolonas, que inhiben la ADN girasa, que son bactericidas. Las que se utilizan sobre todo son la moxi y la levofloxacina, asociado a otros antituberculosos. La etionamida, tiene actividad bacteriostática que inhibe la síntesis de ácidos micólicos. La utilidad que tiene es limitada porque tiene muchas reacciones adversas, sobre todo a nivel gastrointestinal, a nivel neurológico y a nivel hepático. La cicloserina es un fármaco bacteriostático que inhibe una enzima que participa en la síntesis de la pared, que es la alanina racemasa. Eh, La cicloserina es mejor tolerada que la etionamida, pero aún así puede tener complicaciones, reacciones adversas neurológicas y está totalmente contraindicada en pacientes epilépticos. La streptomicina es bactericida y actúa sobre bacilos intracelulares, ¿no? No se olviden que todos los aminoglucósidos son hidrosolubles y por lo tanto la administración siempre es intravenosa o intramuscular, que el mecanismo de acción de los aminoglucósidos ya lo conocen, inhibe el 30S, pero a su vez tiene un efecto membranolítico. Se utiliza para tuberculosis y bacilos gram negativos aerobios, como todos los aminoglucósidos, y como todos los aminoglucósidos, las reacciones adversas son nefrotoxicidad, neurotoxicidad y ototoxicidad, contraindicada sobre todo en el embarazo y en niños. Otro aminoglucósido que podemos usar es la amicacina, la kanamicina o la capreomicina, ¿sí? El ácido paraminosalicílico es un fármaco que es bacteriostático, es débil. Se suele asociar al tratamiento junto a isoniazida y streptomicina. Lo bueno que tiene es que retrasa la aparición de resistencia y actualmente está reemplazado por el etambutol. Principal reacción adversa son gastrointestinales. Estos fármacos nuevos son nitroimidazoles que en condiciones anaeróbicas inhiben la síntesis de las proteínas y los ácidos glicólicos, generando especies reactivas de nitrógeno. Son profármacos que se deben activar, que prolongan el QT, el electrocardiograma, y por lo tanto uno tiene que tener mucho cuidado en pacientes que tienen el QT prolongado, en aquellos que toman amiodarona y que todavía están en fase de estudio, que son fármacos nuevos que veremos cómo nos va. Otros, Inesolid, Telisolid y Sutesolid, estos son oxacilidinonas. Otras rifamicinas que inhiben la ARN polimerasa y la beta-quilina. Eh, Hay varios otras micobacterias, no solamente el Mycobacterium tuberculosis, está el Kansai, el Marinum, el Mycobacterium avium intracelulares, el Fortuitum y el ulcerans. Estas son los distintos espectros clínicos que producen. El ulcerans se le llama ulcerans porque produce úlceras cutáneas, por ejemplo. El Kansai, perdón, es muy parecido a la tuberculosis. Y el Marinum produce enfermedades granulomatóxicas a nivel cutáneo. Bueno, el Mycobacterium avium se da mucho en los pacientes con HIV, que tienen enfermedades pulmonares parecidas a la tuberculosis de forma insidiosa y lenta, pero que terminan afectando el pulmón. Y así como comienzan lentamente, el tratamiento también es lento y a veces no nos da tiempo. Para cada una de estas micobacterias, el tratamiento es distinto, ¿sí? Y uno tiene que tratar de saber bien el germen que es, porque hay gérmenes más resistentes que otros, como es el caso del Mycobacterium abscessus, que es uno de los más difíciles de tratar. Por último, mencionarles solamente los antileprosos,
se usa la dapsona, la rifampicina y la clofazimina. ¿Mm? La dapsona es una sulfa, es prácticamente una sulfa, inhibe la síntesis de ácido fólico y se comporta como tal, con las mismas reacciones adversas, con las mismas precauciones, etc. ¿Sí? Se da por vía oral y las reacciones adversas son muy similares a las sulfas, sobre todo teniendo en cuenta la hemólisis primero. La rifampicina ya la hemos hablado, la hemos mencionado recién. Inhibe la RN polimerasa y produce inducción marcada del citocromo y puede teñir las secreciones de anaranjado. Y la clofazimina tiene un mecanismo de acción desconocido, posiblemente produce disrupción de la membrana, inhibición de la fosfolipasa A2, alteración de la cadena de electrones, del transporte de potasio y las bombas de flujo, pero tiene sobre todo un efecto antiinflamatorio sobre los macrófagos, células T neutrófilos y el complemento. Y como reacciones adversas, lo más importante son las gastrointestinales y la decoloración de la piel y de las conjuntivas. Bueno, chicos, espero que les sirva.